Martes 26 de mayo de 2026, iniciamos con la información. México registra más de 23.500 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026. Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Condena el gobierno federal el desvío de más de 83 millones de pesos del erario de Campeche por parte del senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Es investigado. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana para aprovechar el talento de las mentes nacionales que radican en el extranjero. Andrés Manuel López Beltrán renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para contender por una diputación federal. Va por Tabasco. El gobierno de la Ciudad de México habilitará la línea de las emociones mediante el número de Locatel para atender crisis psicológicas. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, inicia una importante investigación contra el activista Medea Benjamín y el periodista Hassan Piker por violar las sanciones hacia Cuba. En la ciencia, por primera vez muestran al mundo la reconstrucción de la fisionomía de un camarosaurio que habitó en la región norte de Francia hace millones de años. Pues así, de esta manera estamos comenzando, les damos la bienvenida. Buenos días en este martes 26 de mayo de 2026. Como se pueden dar cuenta, seguimos en nuestra sede alterna. Le hemos venido informando que estamos transmitiendo desde estas sedes alternas porque pues por motivos que no tienen relación con Canal 11, pues en nuestro canal, nuestro personal no puede ingresar a las instalaciones del canal. Un grupo de estudiantes pues ha permanecido en los accesos del canal. Para nosotros es muy importante continuar con nuestra labor informativa. Desde aquí les queremos agradecer su sintonía, que nos hayan acompañado desde que iniciamos con esta etapa. Sabemos que el canal tiene una firme convicción y un compromiso de todos los días, un compromiso cotidiano con la libertad de manifestación. Pero debido a que la resolución del pliego petitorio de los estudiantes no está en nuestras manos, a partir de lo que han visto en los últimos días, hemos salido por distintas plataformas y hoy agradecemos también estar con ustedes a través de nuestra forma habitual, Angie, que es la televisión y también en Radio IPN. Así que les agradecemos mucho que tengan pues esta preferencia por nosotros y aquí seguimos informando. Así es, estamos con buenas noticias, estamos a través de nuestra señal abierta, también estamos en Radio Instituto Politécnico Nacional y compartirles que además pues nuestra audiencia ya también va a poder disfrutar de los programas emblemáticos de Canal 11, van a poder disfrutar de Diálogos en Confianza, Aprender a Envejecer, Maciosare y mucho más. Les seguiremos informando. Por lo pronto, vámonos directo con la información que tiene que ver pues con la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a su cargo como secretario de organización en el Partido Morena. Mi compañera Andrés Manuel López Beltrán presentó su renuncia al cargo como secretario de organización de Morena. El motivo es contender por una diputación federal por la vía de elección popular en el 6º Distrito Electoral de Tabasco. Así lo informó López Beltrán en un comunicado publicado en redes sociales. En el documento también hizo un balance del año y medio que estuvo en el cargo. Aseguró que se incrementó el padrón de personas afiliadas de Morena en 10 millones más y que se credencializó a cerca de 7 millones de ellas. Minutos después de este anuncio, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, agradeció el trabajo que López Beltrán realizó dentro del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. En su cuenta de X, afirmó que él ha sido parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México y le deseó éxito. Al respecto, legisladores de Morena rechazaron que esta decisión represente una ruptura entre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de la transformación. Señalaron que él está respondiendo al llamado que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de que todo funcionario público que busque ser candidato a un cargo debe dejar su puesto actual. Y entonces, ¿qué está haciendo nuestro compañero Andrés Manuel López Beltrán? Tomando la determinación de dejar la dirigencia para poder participar en un proceso interno y ser coordinador del Distrito Federal allá en su tierra. Y qué bueno, le va a ir muy bien. Entonces, desde aquí le deseamos lo mejor al compañero Andrés Manuel López Beltrán y nuestro movimiento sigue para adelante, no se va a distraer de las narrativas que pretende construir la oposición como siempre.
Previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, el senador de Morena, Adán Augusto López, indicó que apoyaría la candidatura de López Beltrán en caso de que él le pidiera su respaldo, ya que su amigo dijo, y él también lo ha acompañado en el pasado. En la oposición también hubo reacciones. La diputada panista Kenia López Rabadán expresó que es responsabilidad de cada partido elegir los perfiles que los representarán en los comicios de 2027. Cada partido definirá a quién quieren poner en la boleta. Cada partido definirá qué tipo de perfiles van a ofrecerle a la ciudadanía. Por eso la responsabilidad hoy de la oposición es defender a los buenos políticos. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Importante el anuncio que se hizo ayer, Angie, en la conferencia matutina, que tiene que ver con el apoyo a los investigadores que se encuentran fuera del territorio nacional. Ahora podrán aportar su conocimiento. De alguna manera se les está motivando para que regresen y también aquí pongan en práctica todo lo que han aprendido. Así es una iniciativa que tiene como objetivo central aprovechar en nuestro país todo el potencial, la experiencia, el conocimiento de las mentes mexicanas que en efecto pues actualmente están brillando en el extranjero. Nuestro compañero Armando Gama nos cuenta de qué se trata. El programa Cátedras de la Diáspora Mexicana permitirá aprovechar en nuestro país el potencial de las mentes mexicanas que brillan en el extranjero. El objetivo de este programa es vincular a académicos, académicas que por distintas razones decidieron residir en el extranjero. Trabajan en universidades o en instituciones académicas que desde donde viven puedan dar clases a distancia, puedan formar estudiantes y puedan ser parte, pues, de la academia en México. Fuera del país hay mexicanas y mexicanos que realizan investigaciones, desarrollan tecnología, imparten cátedra y lo hacen en laboratorios y universidades de gran prestigio internacional. La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la tarea de instruir a estudiantes mexicanos de instituciones de educación superior como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras, en diversos campos. En áreas estratégicas como inteligencia artificial, semiconductores, supercómputo, transición energética y cambio climático. Las y los mexicanos interesados serán reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, además de recibir un apoyo económico si deciden impartir su cátedra temporal en nuestro país. Y si van a venir a México, si van a venir, digamos, 15 días que van a estar en México, pueden solicitar un apoyo de hasta 45,000 pesos para su viaje, lo que van a gastar aquí en México. La convocatoria se publicará el próximo 5 de junio en un micrositio de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Estamos haciendo un llamado tanto a las representaciones de México en el exterior como a las instituciones mexicanas de investigación para que conozcan este programa, lo difundan entre los y las investigadoras y expidan estas cartas de acogida para que se vinculen estas personas con proyectos de formación y de investigación en México. Un ejemplo de la diáspora mexicana es el doctor Mario Molina, fallecido en 2020 y quien ganó el Premio Nobel de Química en 1995. El doctor Mario Molina representa uno de los casos más emblemáticos de la contribución de la diáspora científica mexicana al conocimiento mundial. Formado en México con una destacada trayectoria académica en Estados Unidos, sus aportes al conocimiento de la atmósfera en general y en particular del agujero de ozono. Se estima que solo en Estados Unidos hay más de 16,000 personas mexicanas que tienen doctorado y que participan en algún tipo de investigación. 11 Noticias, Armando Gama. Adelante vamos a estar abordando este tema precisamente pues para ver cómo funciona y pues cómo van a ser estos investigadores Claro. para poder venir y
impartir alguna cátedra, si es que lo van a hacer presencialmente o a distancia. Más adelante les tendremos los detalles. Por lo pronto nos vamos con asuntos que tienen que ver con corrupción. Es que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las investigaciones en contra del senador y actual líder del PRI, senador Alejandro Moreno Cárdenas. Se le acusa del desvío presuntamente de 83 millones de pesos cuando era gobernador de Campeche. Imagínense la cantidad de recursos. La presidenta fue muy clara y aseguró que esos recursos podrían servir para beneficiar al pueblo de México. Armando Gama nos cuenta más. Mejor que regrese lo robado. Se trata de más de 83 millones de pesos que, de acuerdo con investigaciones, el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, desvió recursos del erario de Campeche cuando gobernó esa entidad entre 2015 y 2019. Ante las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió: Le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después cuando salga goce de los recursos que se robó. Aseguró que será la Fiscalía General de la República la que determine si hay pruebas para solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del actual senador, así como judicializar el caso por presunta corrupción. No se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona. No necesariamente tiene que ser desaforado y llevado a juicio. Sobre Alejandro Moreno también pesan señalamientos por usar su influencia como funcionario de Campeche para adquirir terrenos y otras propiedades a precios preferenciales que luego donó a sus familiares y multiplicó su valor. El año pasado, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, acusó al exgobernador por enriquecimiento ilícito y anunció la expropiación de 4 predios con una superficie de 8 hectáreas a fin de construir una Universidad Rosario Castellanos. Digo mi posición. Si alguien se robó un terreno siendo autoridad, pues que se regrese el terreno para que se construya una universidad. Sería muy bueno. Por eso hay un instituto que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La titular del Ejecutivo recordó que en el caso del cártel inmobiliario se dio oportunidad a los señalados, es decir, exfuncionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, de regresar parte de los bienes obtenidos por la trama de corrupción. La presidenta Sheinbaum también hizo referencia a la campaña de desinformación difundida en México por personajes afines a la oposición, como el empresario Ricardo Salinas Pliego. No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit en un X, en este instante. Es un premio, el mitómano de la semana. ¡Tarán! Y es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas. Señaló que la ofensiva de mentiras contra su gobierno es alimentada por la derecha en México y desde el extranjero. Para combatir la campaña de desinformación, anticipó que a partir de la próxima semana se transmitirá el programa El Detector de Mentiras. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, va a ser interesante revisar este tema del detector de mentiras y sobre todo, pues conocer precisamente las famosas fake news que pues no han faltado en temas muy sensibles para el país. Y nos vamos ahora con temas de seguridad, porque miren, un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a 5 de los 6 funcionarios y también exfuncionarios de Morelos que fueron detenidos, si ustedes recuerdan, la semana pasada por sus posibles nexos con el narcotráfico y también en particular con el cártel de Sinaloa. Y es que mire, en audiencia realizada a través de una videoconferencia, el juez declaró legal la detención. Los 5 exservidores públicos fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, Sonora. Entre ellos el presidente municipal de Atatlahuacán, Agustín T., y el exalcalde de Yecapixtla, Irving S.
Bueno, pues ahí está el tema, le seguimos dando seguimiento. Hablemos de las actividades legislativas, porque esta semana ya iniciaron trabajos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El turno es para la Cámara de Diputados, ahí se reúnen tanto diputados como senadores que integran esta comisión. ¿Qué van a revisar? Pues lo que envió recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum para crear esta comisión que verifique precisamente pues todo lo que tiene que ver con la probidad y la integridad de las personas que están buscando una candidatura. Las elecciones vienen ya en 2027 y todo mundo pues quiere y está levantando la mano. Y es que es importante resaltar y recordar que con esta iniciativa lo que se busca es evitar que lleguen a cargos públicos personas que puedan tener vínculos con el crimen organizado o bien que hayan cometido algún delito. Claro, hay un camino legislativo que se tiene que seguir. Laura Itzel Castillo, precisamente quien está a cargo de la presidencia del Senado, ha señalado que esta iniciativa ya se envió a la comisión respectiva, a la Comisión de Reforma Político Electoral en San Lázaro, y ocurrió desde el pasado 22 de mayo. Hay que recordar también que esta propuesta plantea que esta nueva comisión que esté a cargo del INE y se encargará de recibir por parte de los partidos políticos a los perfiles de las personas que aspiren a una candidatura para 2027, como mencionabas, Guadalupe. Y así es como cada fuerza política, cada partido que quiera postular a alguno de sus integrantes, pues tendrá que enviar primero un listado inicial a la comisión respectiva para que esa información empiece a ser revisada por parte de quienes integrarían esta comisión, instituciones federales de justicia, instituciones de seguridad. Serán ellas las que estén analizando en primera instancia, echando un vistazo a estos perfiles para revisar en qué condiciones llegan a estas aspiraciones. Ahora, lo que se prevé es que este mismo martes pueda ser esta propuesta discutida en comisiones y ya por la tarde se pueda votar en lo general ahí en el Pleno de San Lázaro. La discusión en lo particular podría ser el miércoles si todo avanza, pues conforme lo han planteado. Bueno, vamos a estar pendientes también de ese asunto y nos vamos a revisar lo que les prometíamos hace unos minutos. Iniciábamos con esta iniciativa presentada el día de ayer en la conferencia matutina. El tema pues tiene que ver con lo que nosotros conocemos de manera coloquial, que es la fuga de cerebros. Investigadores de nuestro país que aquí se preparan, aquí inician ya su carrera académica, se van al extranjero por distintas razones para capacitarse más, por alguna beca que adquieran, y queremos saber en qué consiste este nuevo programa de apoyos que tendrían quienes estén interesados en traer su conocimiento de vuelta a nuestro país. Así es, por ello le damos la bienvenida y agradecemos la comunicación esta mañana con Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días, bienvenida. Bueno, después de esa pequeña pausa, ¿cómo está, subsecretaria Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades? Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, parece que no nos escucha, subsecretaria. La vemos en pantalla, ahí la tenemos. Vamos a restablecer la comunicación directamente con ella. En cuanto nos escuche el equipo de producción, ya nos dirá. Hola, Violeta, buenos días. Parece que no. En efecto, la seguimos viendo, no nos escucha aún, pero bueno, lo importante es hablar de este programa, Cátedras de la Diáspora, porque como bien lo mencionabas, Guadalupe, pues tiene que ver con lo conocido como fuga de cerebros, pero también lo importante del planteamiento presidencial, del planteamiento pues del Ejecutivo, que tiene que ver con este incentivo para que estas personas puedan regresar no solo físicamente, sino también a la distancia y puedan compartir ese conocimiento y se siga formando pues a nuevos talentos en altas capacidades y en muchísimos temas que tienen que ver con la investigación y con el desarrollo tecnológico de nuestro país. Pues por lo pronto vamos a tratar de restablecer la comunicación y nos vamos con otra información que tiene que ver con lo que pasó ayer en la capital del país. Así es, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene en sus movilizaciones. Miren, el día de ayer intentaba este contingente ingresar al Zócalo capitalino. Obviamente un operativo se los impidió. ¿Y por qué fue esto? Porque sabemos que en el Zócalo capitalino se va a instalar el FanFest.
Y no es la única razón. Ellos estaban avisados y con anticipación de que el acceso al Zócalo capitalino pues no estaría permitido. Fueron desviados a otro punto, acamparon sí dentro del primer cuadro de Ciudad de México y mantienen todavía sus demandas. Así es. Bueno, aquí lo importante también es que la Secretaría de Gobernación y también la Secretaría de Educación Pública ante esto reiteraron su llamado y su disposición permanente al diálogo precisamente con la coordinadora. A través de un comunicado señalaron que el gobierno federal entiende que el diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa. Claro, se mantiene abierto el diálogo, pero también la búsqueda de acuerdos. Lo importante sería que estos acuerdos, dicen las autoridades con maestras y maestros de la coordinadora, se alcancen en favor del único propósito, el que a todos nos debería interesar, que es la educación. Y es que a propósito de esta movilización, que como les hemos estado informando, pues se realizó este lunes, se reconoció también el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso, por supuesto, de privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio. La mesa de diálogo está abierta, las autoridades están en espera de que quienes integran la comisión de la coordinadora estén listos para dialogar. Sería en la Secretaría de Gobernación, como habitualmente se ha estado llevando a cabo esta negociación, escuchar planteamientos, sí, de la gente y construir rutas para atender de manera viable todas sus demandas, la abrogación de la ley del ISSSTE, la mal llamada reforma educativa, mientras sigue el plantón en el primer cuadro de la Ciudad de México, no en el Zócalo, sino en calles aledañas. Le daremos seguimiento al tema. Así es, vámonos ahora con temas económicos que precisamente se los adelantábamos al inicio de este espacio, pues México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera directa. Y miren, las cifras así dan cuenta de ello. En los primeros meses de este 2026, el incremento fue de más del 10%, comparado, por supuesto, con 2025. Así es, y es que les adelantamos de esta cifra, 23.500 millones de dólares en este primer trimestre. Hay otros indicadores también, como la exportación, que también dan fe de esa confianza que tienen empresas extranjeras en México. Les contamos más. En los primeros 4 meses de 2026, México registró cifras récord en inversión extranjera directa y superávit comercial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en el primer trimestre de 2026 el país recibió más de 23.500 millones de dólares en inversión extranjera directa. Al presentar los datos registrados entre enero y marzo, el secretario Ebrard indicó que esto es un incremento de 10.4% con respecto al mismo periodo de 2025. El secretario indicó que el incremento de la inversión se registró pese al clima adverso en materia económica, resultado de los aranceles de Trump o la guerra en Irán. El incremento se concentró en los servicios financieros, fabricación de vehículos, minería, construcción, fabricación de equipos de cómputo y componentes electrónicos, además del transporte y correos de almacenamiento. Por ejemplo, en el primer trimestre, los servicios financieros registraron una inversión extranjera directa de más de 6.800 millones de dólares, 28.8% más que en 2025, cuando fue de 5.321 millones de dólares. En el caso de la fabricación de autos, entre enero y marzo de 2026 se registró una inversión de más de 4.000 millones de dólares, pese a los aranceles del gobierno de Washington. Mientras que en la construcción, la inyección de capital fue de más de 1.450 millones de dólares, casi el doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025, 742 millones de dólares. Esto representa, en palabras del secretario de Economía, segunda conclusión, los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México. La mayor inversión extranjera directa desde los Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el tratado que tenemos o dentro del tratado que tenemos con los Estados Unidos. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que al corte de abril el país registró un superávit de más de 4.500 millones de dólares. Eso significa que en abril México vendió más mercancías al extranjero de las que importó. En comunicado, el INEGI también reportó que en abril las exportaciones mexicanas superaron los 72.000 millones de dólares,
un 32.6% más que lo registrado en el mismo mes de 2025. 11 Noticias, Luis Valdés. Estamos tratando de recuperar la comunicación con Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades. ¿Cómo está, subsecretaria? ¿Ya nos escucha? Buenos días. Buenos días. Disculpen, ¿sí les escucho ahora? Perdón, que hace ratito teníamos muy mala. Muy bien. Lo importante es que podemos conversar pues sobre este programa que se anunciaba ayer, esta iniciativa pues de Cátedras de la Diáspora, subsecretaria. Ya escuchábamos a grandes rasgos en qué va a consistir este planteamiento que ustedes hicieron en la conferencia matutina. A mí me gustaría saber un poquito a detalle cómo va a ser el procedimiento para quienes estén interesados en poder inscribirse. Cuéntenos un poco pues de esta selección que habrá, cómo van a seleccionar estos perfiles y pues finalmente este apoyo que también se le va a dar a investigadoras e investigadores que decidan participar en este proceso. El procedimiento para solicitar el ingreso a este programa es el mismo que los investigadores residentes en México realizan para solicitar su vigencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es decir, es a través de la plataforma de Rizoma, solamente que cuando entren van a encontrar ahí, al enviar su solicitud, van a encontrar esta convocatoria específica y ahí van a seguir todos los pasos. Para poder participar, igual que en una convocatoria regular del sistema de investigadores, del sistema nacional, van a tener que llenar su perfil único también en la plataforma Rizoma, que es la plataforma de la Secretaría que todos los investigadores conocen porque pues ahí tienen que actualizar su currículum periódicamente. Y después de eso se somete la trayectoria de investigación a un proceso de evaluación por pares, al cabo del cual, más o menos en septiembre, calculamos que en la primera, al inicio de la segunda quincena, van a estar los resultados de las evaluaciones. Entonces el procedimiento es el mismo procedimiento que se realiza para ingresar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, solamente siguiendo la liga de esta convocatoria especial. Ayer comentaban, Violeta, que se estima que solo en Estados Unidos hay más de 16,000 personas mexicanas que tienen doctorado y que están participando en algún tipo de investigación. Imaginamos que, bueno, lo que sería traer de vuelta ese talento que se ha preparado de manera exhaustiva, de manera intensa, muchos de ellos continúan incluso con apoyos fuera de nuestro país, va a traer muchos beneficios. ¿Cómo se puede reflejar esta iniciativa en un país como el nuestro, donde estamos luchando constantemente por tener... La última palabra no la escuché. Sí, me gustaría saber, Violeta, cómo puede contribuir esta iniciativa de la diáspora mexicana para que en México estemos, pues de alguna manera, contribuyendo a mejorar la calidad educativa con perfiles como estos que han tenido una capacitación y una preparación muy importante fuera de nuestro país y también en sus inicios en territorio nacional. Muchos de los colegas que están ahorita en otros países se formaron aquí en México o, como bien lo dijo la doctora Rosaura Ruiz ayer, se formaron en el extranjero con una beca mexicana. Otros no, se formaron con becas que también proporcionan otros países. Pero lo importante es que la experiencia que te da el estar realizando investigación en otro país, pues es que estás cerca o tienes acceso a nuevas metodologías, a nuevos paradigmas, a nuevos modelos de conocimiento, que cuando se comparten con los colegas en territorio nacional, pues el conocimiento se reproduce. Nosotros también en México tenemos una producción científica importante, especialmente en el área de humanidades y ciencias sociales, y que también al compartirse con otros países por vía de los colegas de la diáspora, pues puede visibilizarse también la ciencia mexicana, ¿no? Digamos, el intercambio entre diferentes países en ciencia siempre es benéfico, no hay un caso en el que eso pueda ser perjudicial, siempre es benéfico. Y en este caso, pues lo que hace el programa es reforzar esa buena práctica del intercambio académico entre países por medio de los propios connacionales que están residiendo en otro lugar.
Subsecretaria, hay pues ciertos sectores específicos que también pues resultan relevantes ante las nuevas tecnologías, pues lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, los semiconductores, incluso la transición energética, que ustedes también pues han puesto el ojo en esto, porque además pues de formar pues investigadores, estudiantes con un alto perfil, también al mismo tiempo estos temas y estos sectores forman parte ya de un plan específico, el Plan México, que tiene que ver pues con el desarrollo económico del país. ¿Cómo se integran precisamente estos sectores a esto que están planteando con las cátedras de la diáspora? Los países, diferentes países van encontrando sus fortalezas en diferentes campos del conocimiento. Por ejemplo, si tú piensas en Cuba, piensas en medicina, ¿no? Y en desarrollo de vacunas y desarrollo de fármacos. Si piensas en Brasil, probablemente piensas en biocombustibles o en industria aeroespacial. Entonces, cada país va desarrollando ciertas fortalezas y México tiene que desarrollar una fortaleza en este momento en muchos campos. Entonces, este programa también nos va a ayudar a poder sumar esas capacidades que están en el exterior. En todos los campos que acabas de mencionar, por ejemplo, en el área de semiconductores. Semiconductores es una industria que está además muy localizada en determinados países, no está, digamos, equilibradamente repartida por todo el mundo. Entonces, si México quiere fortalecerse en una de estas áreas, necesariamente tiene que abrevar del conocimiento y de la experiencia del exterior. Entonces, eso va a ser importante en las áreas estratégicas, y como queremos fortalecer esas líneas estratégicas, pues vamos a favorecer también esos perfiles que se quieren vincular con la investigación en México a través de esas líneas prioritarias. Decía ayer la secretaria de Ciencia que incluso estaban muy contentos y satisfechos porque había muchos investigadores de fuera que estaban interesados en aportar a México sus conocimientos. ¿Qué expectativa hay, Violeta, acerca de lo que puede ser esta convocatoria de la diáspora mexicana en el ámbito de la investigación para conectar todos esos talentos? ¿Tienen ustedes medido cuál podría ser una eventual respuesta? Porque pues el calendario corre para inscribirse, también para seleccionar a quienes resulten pues con los perfiles idóneos. ¿Cómo viene el panorama en ese sentido, Violeta? Mira, de manera deliberada quisimos poner un tiempo para la difusión de la convocatoria, porque no es fácil, no tenemos identificada a toda la diáspora, y entonces para llegar a ella necesitamos un poquito de tiempo y necesitamos mucha ayuda en nuestras representaciones en el exterior para poder llegar a estos colegas y estos colegas. Sin embargo, creo que no tenemos ahorita un número. En general, por ponerte un ejemplo, las convocatorias nacionales del SNI, la que acaba de cerrar, tuvo aproximadamente 18,000 solicitudes, eso es nada más en territorio nacional. Entonces, probablemente quizás será la cuarta parte, quizás serán 2,000 personas, no sabemos, es un poco una sorpresa cuántas personas van a poder participar, van a estar interesadas en participar y meter su solicitud. Lo que sí es cierto es que pues tenemos testimonio, tenemos contacto con muchísimos mexicanos y mexicanas en el exterior que tienen mucho interés en participar en proyectos y en formación de capacidades en México. Entonces todavía no tenemos este número, pero nos vamos a apoyar mucho de las embajadas que de por sí ya hacen este trabajo, ¿no? Siempre en las entrevistas siempre menciono, perdón si me repito, el trabajo que hace, por ejemplo, la Embajada de México en Alemania, que tiene un día de la ciencia mexicana, en el que tuvimos oportunidad de estar el año pasado, y donde pues participan investigadores, no solamente investigadores e investigadoras mexicanas residiendo en Alemania, sino también investigadores e investigadoras alemanes que trabajan sobre temas vinculados con México. Entonces, por ese gran ejemplo, esa práctica que se realiza anualmente en Alemania, seguramente se replique en otras embajadas también, y es por medio de nuestros representantes en el exterior que vamos a tratar de llegar lo más lejos posible y al mayor número de personas posible. Y además lo importante, pues,
de estrechar estos vínculos, como bien lo mencionaban, subsecretaria, pues entre académicos mexicanos, académicas mexicanas que se encuentren en el exterior y pues a través de esta incorporación también de quienes no estén aún en el Sistema Nacional de Investigadores. De cualquier manera, pues estaremos siguiendo de cerca cómo avanza este programa y cómo se incorporan y por supuesto, pues siempre los micrófonos del 11 abiertos para que pueda compartirnos los resultados y lo que vaya resultando de ello. Por lo pronto le agradecemos mucho esta comunicación, que se haya conectado con nosotros, a la subsecretaria Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades. Gracias y buenos días. Gracias, Muchísimas Violeta. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. pronto. Pues ahí está. Y bueno, hablando precisamente de investigación, el tema de la salud mental se ha investigado muchísimo y creo que todas las iniciativas que contribuyan a hablar de ello y a dar soluciones a este asunto que en pandemia brincó de manera pues muy especial y muy importante, todas las iniciativas son bienvenidas. Así es, particularmente aquí en la Ciudad de México se anunció que se van a realizar jornadas de atención para personas que puedan tener depresión, ansiedad o estrés, porque pues en el día a día, por supuesto, que se presenta esto. Vida plena, corazón contento, iniciativa del gobierno capitalino. Vamos con la historia. A partir del 1 de junio, el gobierno de la Ciudad de México habilitará la línea de las emociones para prevenir suicidios y atender crisis emocionales las 24 horas del día a través de Locatel al asterisco 0311. Esto como parte de la estrategia para fortalecer el plan de salud mental Vida Plena, Corazón Contento en la capital del país. Una línea telefónica, la línea de las emociones para escuchar, acompañar y prevenir el suicidio. Es una línea que atenderá tanto emergencias como situaciones en general de malestar emocional. También se desplegarán 100 jornadas de salud mental en los pueblos, barrios y colonias más alejados de la zona centro para brindar terapia psicológica individual y grupal, talleres y diagnósticos de forma gratuita hasta sus hogares. Y el próximo año iniciará la construcción de la Clínica de las Emociones, donde se atenderán crisis emocionales y emergencias las 24 horas del día. En el primer año de operación de Vida Plena, Corazón Contento, que arrancó en las escuelas secundarias y preparatorias públicas del país, se logró atender a casi 1.150.000 jóvenes en más de 1.000 planteles escolares. Se detectaron 579 emergencias y 150 situaciones de riesgo suicida relacionadas con ansiedad, depresión, bullying, estrés escolar y violencia. En la Ciudad de México, el 12% de la población en general ha manifestado un malestar psicológico. Por ello, las autoridades enfatizaron la necesidad de actuar de manera preventiva. Tenemos que construir, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo con éxito, respuestas públicas, comunitarias que sean accesibles. Y por eso es que estamos trabajando en estas áreas de intervención para realmente lograr que las personas puedan tener acceso a la prevención. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Vámonos ahora con información deportiva. Ya te vemos, Vianey Zárate a la distancia. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola. Hola compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días a la distancia, pero con mucha información deportiva. Y vamos a arrancar con una historia que, pues mucho podría decir que es un tabú, pero que sucede más de lo que uno piensa. Y es que hablamos lamentablemente del abuso de parte de entrenadores a los deportistas, sobre todo mexicanos. Mi compañero Juan Pablo San Esteban platicó con la ex atleta olímpica mexicana Tamara Vega, quien a pesar de que ya se encuentra retirada del deporte, sigue alzando la voz para que se pueda prevenir este tipo de violencias. Vamos a verla. La denuncia por abuso físico y psicológico que presentaron 4 integrantes del equipo mexicano de gimnasia rítmica en contra de su entrenadora Blahait Aguilar revivió el tema de las prácticas de manipulación y violencia que han acompañado al deporte mexicano históricamente. La gran mayoría de estos casos pasan atletas que o entraron muy chiquitos o son menores de edad o que llevan mucho tiempo con un entrenador o una entrenadora. Como en el deporte hay mucha complicidad, hay muchas emociones, hay felicidad, hay enojo, hay frustración.
esa complicidad con tu entrenador o entrenadora, se empieza a hacer como una relación muy fuerte. Las estancias dentro de complejos deportivos, el alto rendimiento y las largas concentraciones de niñas, niños y adolescentes que están en formación abren la puerta al maltrato por parte de quienes los tienen a su resguardo y al mismo tiempo está en sus manos parte de su formación. Con que tú me perteneces, con que estoy enamorado de ti, estoy enamorada de ti, voy a empezar a controlar tu vida personal porque siento que me perteneces. Y entonces un niño o niña, pues, no entiende lo que pasa y piensa que eso es normal. Y como también sucede con todo su grupo de compañeras o compañeros, pues todos empiezan a pensar que es normal. Cuando ya te das cuenta que no está bien, cuando ya pasa mucho tiempo, cuando tu cuerpo también ya te está... Yo recuerdo que a mí como atleta, mi cuerpo ya al final de tantos años de abuso me lesionaba cada rato, mi rendimiento empezó a bajar muchísimo, tenía depresión y no lo entendía. El problema se agudiza porque la formación de muchos entrenadores y entrenadoras es empírico y a veces son incapaces de sacar lo mejor de sus deportistas sin caer en la violencia. Es que, ok, nunca tuviste una educación y nunca tuviste algo que te dieran herramientas para ser una mejor entrenadora, ok, lo entiendo, pero eso no quita el hecho de que hagas abuso o que seas victimaria. A partir del abuso sexual que sufrió a manos de su entrenador, la pentatleta olímpica en retiro Tamara Vega trabaja con su fundación para instruir y prevenir a familias y atletas jóvenes para evitar que caigan en el maltrato sistémico y que corresponde a todas las autoridades del deporte erradicar. Pero me parece que en México nuestro trabajo, o al menos esta generación de deportistas, pues nos toca vivir que apenas empiecen a hacer cosas, que apenas empiecen a visibilizar cosas, que apenas empiecen a impulsar leyes para las mujeres y para las infancias en el deporte. Sí, creo que el mismo sistema no sabe cómo aplicar muchas cosas o cómo proteger muchas cosas. Y pues espero que, o sea, cada vez están pasando más temas de abuso y de violencia. Tienen que implementar algo, si no, tarde o temprano algo tiene que pasar, algo que eleve más todo esto y que realmente surja un cambio. Si eres víctima de algún caso o conoces a alguien que lo esté siendo, visita la página tamaravega.mx. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y vámonos a más información porque la selección mexicana femenil dio a conocer ya la convocatoria de 24 futbolistas para los partidos amistosos ante Australia que se disputarán el 6 y el 9 de junio en ese país, como parte de su gira de preparación internacional. El director técnico Pedro López incluyó a jugadoras como Charlín Corral, referente histórica del tricolor, Diana Ordóñez, quien llega como campeona de goleo de Clausura 2026 con 18 anotaciones, y también destaca la convocatoria de Blanca Félix, Jazmín Cázares del Club Guadalajara, y la gran novedad es el primer llamado de Nina Nicosia, jugadora de Pachuca, ya nacionalizada mexicana, quien antes ya había representado a Argentina. Y vámonos al tenis porque la mexicana Renata Zarazúa se despidió lamentablemente ya del Roland Garros en la primera ronda del cuadro de singles, tras caer ante la rusa Diana Scheider, número 25 del mundo, por parciales de 6-4 y 6-1 en la arcilla de París. Con este resultado, la mexicana suma su tercera eliminación ya consecutiva en este torneo e intentó competir también en este arranque, pero la rusa terminó imponiendo condiciones desde el fondo de la cancha. Sin embargo, su participación no ha terminado en el Abierto de Francia, ya que seguirá en competencia en la rama de dobles, donde hará pareja con la representante de Polonia, y su debut, anótelo bien, está programado para el día de mañana. Y también ya se dieron a conocer los precios para el juego de la NBA de la Ciudad de México, que se disputará el 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México, entre los Indiana Pacers y los Nuggets de Denver, con costos que van desde los 942 pesos hasta los 20,850 pesos. La preventa para tarjetavientes del banco patrocinador va a comenzar pues ya ayer y seguirá este martes. También el 27 y el 28 de mayo habrá una venta exclusiva para aficionados que hicieron previamente su registro en el portal oficial de este evento, y ya la venta general arrancará el 29 a través de la plataforma digital
de superboletos, compañeras. Así que, pues, ¿quieren ir a la NBA? A desembolsar un poquito de dinero. Oye, esos costos los quisiéramos, pero para otros partidos también que tienen que ver con el soccer, poquito bajitos, porque pues de plano esto del boletaje, ¿cómo ha sido tema para ahora que han sido las finales del fútbol mexicano y el asunto del mundial? Pero bueno, ahí está para que la gente que ahorra, que es fan, de veras que pague esos precios que para muchos pues son exorbitados. Vianey, cuéntanos de esta iniciativa de Renata, porque definitivamente lo que viene a ser las denuncias y alzar la voz dentro del deporte en México nos ha sorprendido con casos muy sensibles y que alguien dentro de la misma institución deportiva tenga esta iniciativa, pues creo que incluso genera un clima de mayor confianza acerca de lo que se puede lograr, porque aquí lo importante son los resultados cuando se hacen este tipo de denuncias. Hablamos de Tamara Vega. Tamara Vega, perdóname, sí. Tamara, sí, no te preocupes. Tamara Vega durante muchos años sufrió este tipo de abusos, bien lo dice ella, no sabía que los estaba sufriendo, y qué bueno que empezó ya a abrir su fundación. Sabemos que ella llevó un proceso legal que duró varios años. Ella buscó hacer justicia por la vía legal y también dijo, ¿por qué no apoyar también a estas atletas por medio de su fundación, que busca implementar eso, de que las chicas puedan hablar, puedan ya expresar ese sentimiento que tienen? Sabemos que no es fácil, ella lo vivió, ella bien lo dice, no es fácil decir basta, ¿no? Sabemos que pasan muchos años y la gente ya lo que quiere dar también a entender es que no porque ya pasaron los años ya no tienes que hablar, ¿no? O sea, puedes hacer justicia a pesar de que pues esto pasó cuando era chica, puedes hacer la justicia. Y qué bueno que ella se suma, a pesar de que ya no es deportista en activo, que siga apoyando, porque lo estamos viendo. Lamentablemente estos casos no se han detenido, y no solamente hablo de aquí en México, ¿no? Es en todo el mundo. Estamos ya en el 2026 y pues lamentablemente siguen, ¿no? Creo que por más campañas que se hagan, esperemos si esto vaya a reduciendo un poco más, ¿no? Así es, que se siga alzando la voz, como dices, Vianey, es importante, hace algunos años que ocurrió, pero ella sigue adelante y sigue diciéndolo, porque siempre es importante también reflejarse para que las personas que pasen por una situación así puedan tener la confianza, acercarse y poder denunciar los casos, porque lo importante también es eso, denunciar es uno de los primeros pasos para poder acceder a la justicia. Y bueno, los boletos que decías, Lupita, Vianey, también que tú nos contabas del básquetbol, pues a mí sí se me hacen elevados, o sea, desde los 946 pesos, pero hasta los 20,000 pesos por un boleto para ir a ver a un juego de la NBA, de jugadores de equipos de la NBA. A mí sí se me hace muy elevado. No sé si ese es el rango que regularmente tienen, Vianey, ya tú nos dirás, y de cualquier forma, pues vamos a ver pues cómo reacciona la afición, ¿no? Me quedo con los 946, Vianey. Hasta allá arriba, espero hayan ido a la Arena Ciudad de México, sería hasta arriba, casi hasta el techito, pero pues, bueno, de ir a Estados Unidos, mucha gente no tiene ese acceso para poder viajar a Estados Unidos y poderlo disfrutar aquí, pues también es como parte, ¿no? Ya hay exclusivos esos de 20,000, son los más VIP, pero cada quien, ¿no? Dinerito. Bueno, pues ya nos contarás. Gracias, Vianey. Gracias. Nos vemos, chicas. Hola, Miguel, buenos días, adelante. Hola, Miguel. No te escuchamos, Miguel. ¿Podrías a lo mejor encender el micrófono? Ándale, ahí, pícale ahí. No. Todavía no. Es el otro botón, Miguel. Bueno, vamos, mientras que puedes recuperar ese audio, Miguel. Bueno, sí nos escuchas, pero ahora falta que nosotras te escuchemos a ti, no te escuchamos aún, pero bueno, vamos a ver lo que está pasando con el Festival Afroescénico. Miguel, a ver ahí, puedes intentarlo, a ver si nos puedes hablar de ello.
Creo que no, Miguel. Mira, si te parece, vamos a presentar la primera de tus notas que tiene que ver con la cultura afrodescendiente. Esto fue en Chapultepec, abre sus puertas con actividades artísticas que van desde proyecciones de películas hasta conversatorios. Miguel, te recuperamos mientras vamos con esta historia y seguimos. El Jardín Escénico de Chapultepec abre la puerta a las historias de las comunidades afrodescendientes. Contar nuestras historias en espacios donde hegemónicamente nos han negado la entrada. Entonces el Festival Internacional busca eso, visibilizar nuestro quehacer. Durante 7 días habrá proyecciones de películas, obras de teatro, conversatorios y presentaciones musicales que serán protagonizados por artistas que se reconocen como parte de esta herencia. Que aunque sean historias de Francia, de España, de Colombia, nos atraviesan las mismas discriminaciones, el mismo racismo estructural, sistémico, histórico, ¿no? Que le han impuesto a las personas afrodescendientes. Entonces nuestras puestas son un espejo de la realidad de todos los afrodescendientes. Hablar del pasado o acercar la mirada a posibles futuros son algunas de las exploraciones. En ellas reflejan motivaciones que trascienden las conductas de estigma y prejuicio. Seguimos viendo discriminación, invisibilidad de sus valías, pero también seguimos viendo personajes contemporáneos, ¿no? Personajes complejos que se salen de estos estereotipos que nos han impuesto históricamente, y entonces vemos a mujeres pensantes, mujeres inteligentes que proponen cosas nuevas. La segunda edición del Festival Internacional Afroescénico lo organiza la compañía Mulato Teatro y se presentará en la Ciudad de México hasta el 31 de mayo en el Jardín Escénico de Chapultepec. Posteriormente, del 4 al 7 de junio, en el fraccionamiento Colonos Ticumán de Morelos. 11 Noticias, Mauricio Romo. Ahora, a ver lo que pasó aquí en la Ciudad de México, porque la escritora Elena Poniatowska recordó a una de las máximas literarias, a Rosario Castellanos. En el patio de la Casa de Chiapas, en la Ciudad de México, la escritora Elena Poniatowska delineó con palabras la figura de su colega Rosario Castellanos al cumplirse 101 años de su nacimiento. Y unas manos delgadas como de las niñas modelo de la condesa de Ségur. Escribía en una habitación pegada al cielo. Tan solo una muestra del contenido del libro Rosario Castellanos, Nací de mi sueño, con prólogo y cronología de José Martínez Torres e investigación, notas y selección de textos de Rafael Vargas Escalante. Edición del gobierno de Chiapas que en 252 páginas ofrece fotografías de Rosario niña, Rosario adulta, Rosario entre tantos notables y textos de Margit Frank, Emilio Carballido y Jorge Ibargüengoitia, entre otras personas. Nacida el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, Rosario Castellanos vivió su infancia en Comitán, Chiapas. Precursora del feminismo, novelista, poeta, ensayista, su vida y obra en la remembranza siempre. Rosario Castellanos fue una mujer que estuvo en soledad, caminó sola, pero nunca caminó vacía. Este libro tendrá otra presentación el sábado 30 de mayo a las 13:30 horas en la Casa Marillosé y Octavio Paz. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí está la información cultural interesante, esto último. Dos grandes de la literatura, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, en medio de un estado como Chiapas hermosa, al que le mandamos un saludo donde siempre nos ven. Y además, pues una edición de 252 páginas con fotografías, imagínense, de Rosario en su infancia, de Rosario adulta y de la mujer que ya conocimos como una escritora notable. Así es, importante también lo que nos compartía Mauricio Romo, esta segunda edición del Festival Internacional Afroescénico, pues que lo está organizando la compañía Mulato Teatro. Entonces es importante porque va a estar disponible hasta el 31 de mayo, lo decía en su nota, pero de cualquier forma lo que hace Miguel, a propósito de que ya no pudimos enlazarnos con él, pues de recordar lo que viene para esta semana para que no se nos pase, para que podamos ir ahí en el Jardín Escénico de Chapultepec, y después va a estar, pero ya en Morelos, del 4 al 7 de junio en el fraccionamiento Colonos
Ticumán, esto es en Morelos. Ahí está la cartelera, por supuesto que está pendiente el libro del día, el poema del día, pero en la medida de lo posible pues lo vamos Se a queda en las recuperar. redes sociales para que lo recuperemos en las páginas de 11 Noticias. Y les queremos recordar que, bueno, precisamente, como saben, transmitiendo desde una sede alterna, y hoy nuestra audiencia ya está disfrutando de toda nuestra programación habitual, así que muchas gracias por ello. Seguimos después de la pausa. Mañana con ustedes en 11 Noticias a las 6, agradeciendo la comunicación con Fabiola Costa. Ella está al frente de alianzas corporativas de UNICEF y vamos a hablar de un tema que nos compete a todas y a todos como sociedad, como familia, que es el tema del Festival Ciclo M 2026 de Salud Menstrual. Fabiola, qué gusto verte y saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, Lupita, Angie, qué gusto saludarlas, así como a todo su auditorio. Gracias por la invitación. Hoy hablamos de salud menstrual como este tema y este asunto dentro de la agenda de los derechos humanos, pero parte de un análisis muy importante que tiene que ver con datos, que es lo que sustenta precisamente pues esta iniciativa, la segunda encuesta nacional de gestión menstrual en México. Si te parece, Fabiola, partimos de ahí para derivar la importancia de hablar del asunto de la salud menstrual. Me encanta, hablemoslo de forma cronológica, así va a tener muchísimo más sentido. Imagínense que en el año 2022 todavía no teníamos en el país estadísticas ni datos que nos pudieran sugerir en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, UNICEF, en la alianza con ECITI y el colaboratorio, perdónenme, y Menstruación Digna México, que es una colectiva de colectivas, decidimos hacer la primera encuesta de salud menstrual en México y ahí nos dimos cuenta de algo muy interesante. El 69% de las personas encuestadas no recibió información o recibió muy poca al momento de su menarquía, es decir, de su primer menstruación. Y esto es muy importante porque estamos hablando entonces de 7 de cada 10 personas, pues no tenemos información al momento de que nos llega nuestra menstruación y no sabemos qué hacer, cómo tenemos la relación con nuestra menstruación de los 30 a 40 años que vivimos con ella. Y tampoco tenemos como padres de familia la información para acompañar a las nuevas generaciones. Y esto es algo destacable porque pensábamos que esto pasaba pues hace 30, 40 años, pero esto sigue siendo algo muy vigente. Pensamos incluso también que cuando queremos darle la información a las nuevas generaciones, pues todavía tenemos algún tiempo, ¿no? Pensando que a lo mejor a los 9, 10 años todavía es buena edad como para empezar a hablar de menstruación. Y hace un año, en el 2025, hicimos la segunda encuesta de menstruación para ver cómo íbamos. Y este dato no se movió mucho. En una cuestión estadística, solamente cuando tenemos un porcentaje de arriba del 5% es algo determinante. En esta ocasión se movió solamente 3%. 66% de las personas encuestadas mencionaron que tenían cero o muy poca información al momento de tener su primer menstruación. Así es que, bueno, con los datos del 2022 decidimos hacer algo para acercar información a la población. También tenemos un dato muy interesante porque hace 20 años el promedio de edad en el cual se tenían la menarquía, la primera menstruación, era de 12 a 14 años. Y eso ha cambiado. Nuestro promedio ahora es de 10 a 12. Y si esto es un promedio, estamos hablando entonces que tenemos niñas de 8 años que ya están comenzando a menstruar. Y cada vez este fenómeno es más y más y más, pues, frecuente. Así es que, pues, decidimos hacer algo, ¿no? Estaba en esta alianza con ECITI, con la colectiva, decidiendo cómo íbamos a proponer acercar esta información de la forma más lúdica, más saludable, porque es un tema de tabú todavía. Increíblemente en esta época seguimos hablando con mucho miedo de menstruación cuando es un proceso natural, biológico, como cualquier otro que tenemos.
Entonces, pues fue un día, ¿no? Que estaba yo en clase de gimnasia con mi hija y quería yo pensar cómo a mí, como mamá, me gustaría que ella se enterara de la menstruación, ¿no? Cómo podía ser algo que no fuera ni invasivo, ni tampoco de shock o de pena o de vergüenza. Y entonces decía, un festival. Algo alegre, algo lindo, algo en donde todo el mundo tenga la apertura, algo lúdico, divertido. Y entonces de ahí nació en 2024 Ciclo M, esta colaboración entre UNICEF México, Menstruación Digna México y ESITI con el objetivo de transformar culturalmente la conversación sobre el ciclo menstrual en el país. Y sí, desde su primera edición, el movimiento ha buscado ir más allá de sensibilizar, posicionándose a la salud menstrual, como tú lo decías, Lupita, como un tema de derechos humanos, de equidad, de desarrollo y de bienestar. Pero sí, pues de la forma más cercana. Y siendo UNICEF, pues lo que queríamos hacer es que las niñas, adolescentes, personas menstruantes menores de 18 años tuvieran esta oportunidad de acercarse, porque también hay otro dato muy interesante en la última encuesta, en la segunda encuesta. La primer fuente de información que tenemos es la madre en la familia, pero ese es... Exacto. Pero también luego las mamás nos quedamos cortas de información, no tenemos como este gran bagaje porque también a nosotras, nuestras mamás tampoco nos compartieron tanto porque no tenían esas herramientas. Hoy tenemos muchas herramientas, pero a veces no sabemos cómo abordarlo. Así es que el siguiente paso que hacen ahora niñas y adolescentes es ir a redes sociales o a internet a buscar información. Con esto es algo bueno y también riesgoso, porque no sabemos qué fuentes están encontrando, ¿no? Yo me he encontrado muchos reels, por ejemplo, en donde están hablando chicos diciendo, ¿tú qué crees que es la menstruación o qué es la copa menstrual? Pues la copa menstrual será, pues no sé, una competencia de chicas a ver cómo menstruan, ¿no? A ese nivel, imagínense lo delicado. ¿Qué encontramos en redes sociales y qué están consumiendo las nuevas generaciones de información? Por eso queremos invitarlas a Ciclo M este 29 de mayo, es decir, este viernes, en la Feria de Chapultepec, Aztlán, para que ahí de una forma divertida, a través de talleres, pláticas, para toda la familia, puedan tener este conocimiento. Ahora, Fabiola, pues sí, en efecto, tú lo decías, importante también la fuente de información, porque con estos datos que nos has presentado y que a pesar de que ya han pasado bastantes años, pues seguimos careciendo de información inicial, información en las escuelas, que si bien sí son temas que se abordan en los libros de texto, es de manera muy superficial. Viene también por conmemorarse el Día Internacional de la Higiene Menstrual y a propósito, pues, de este festival que ustedes están organizando, Festival Ciclo M. También, pues, alguna referencia, Fabiola, que tengas referente al acceso precisamente a productos de higiene menstrual, verlo como un derecho y no como un privilegio. Ya ha habido iniciativas previas, pues, para que esto pueda, de entrada, pues, se le quiten gravámenes a estos productos de higiene menstrual, pero que también tiene que ver con el acceso, pues, a niñas y mujeres a estos productos. Sí, exacto. Desde nuestra alianza se sigue impulsando mucho. Han habido algunos avances legislativos, lo cual es muy, muy importante, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Hoy estamos muy contentos porque estamos apoyando desde UNICEF de forma muy contundente la estrategia nacional para que justamente este tipo de situaciones se puedan aplicar legislativamente, pero no solo se quede en ley, sino que la ley se aplique. Muy importante también reconocer que hay una disposición y que empieza a haber cada vez más por la parte legislativa de abrir, ¿no? De abrir cada vez más esta conversación y de sí ponerlo en la agenda como una prioridad. Es importante porque sí, hay una situación delicada, no es un tema de lujo ni de que queremos comprar como por vanidad algunos productos, es una necesidad que nosotras tenemos en la cual necesitamos comprar los productos porque mes a mes, queramos o no, menstruamos. Entonces, justamente es un tema como lo tratamos como los medicamentos, ¿no? No tendría por qué ser, nadie se enferma por gusto y no porque la enfermedad sea la menstruación sea una enfermedad, al contrario, sino que es algo inherente a tu persona y que es algo natural. No escoges tenerla, simplemente la tienes y precisamente por eso el acceso
de forma también gratuita algunos productos, por ejemplo, en escuelas o en algunos espacios de trabajo, es importante, no para que estés tú todo el tiempo teniendo acceso a ellos, sino porque cualquier emergencia que tengas, porque hay veces que tu ciclo menstrual se mueve y no tienes tu conocimiento ni aviso de que esto puede pasar, tengas acceso y no vivas esto como un evento de pena o de vergüenza, sino de una situación que simplemente se da y que justo tienes esto. Hay un dato muy interesante, desde el 2019 en UNICEF hicimos un estudio y nos reveló que el 43% de niñas y adolescentes en escuelas faltan a la escuela cuando tienen su periodo porque no tienen las condiciones dignas en su lugar escolar para poder gestionar su menstruación de forma adecuada. ¿Y a qué me refiero a esto? Hay veces que empezamos desde lo más básico, como no hay acceso a agua, como los baños no tienen puerta, no hay papel, y así me puedo enumerar algunas cosas. Entonces, sí es algo en una edad en donde además estamos entre el sentido de pertenencia, tratando de encajar en ciertos grupos, este tipo de situaciones pone sí en mucho peligro emocional a las infancias y a las adolescencias. Es muy importante justo tener unos entornos saludables, dignos, para poder gestionar la menstruación. Y esto abre una brecha también importante en cuestión de equidad de género, porque pues las niñas faltan, las adolescentes faltan, y a lo mejor faltarán en un periodo, por ejemplo, de 28 días, ¿no? De cada periodo durante todo el año, 30 días, y ese conocimiento que ellas no obtuvieron por faltar a la escuela por su menstruación, ¿quién se los repone? Así es. Sí, nadie. Pues el tema es muy interesante, seguramente abordado desde distintas aristas en este festival que viene por delante, Ciclo M 2026, pendientes el 29, estaremos en contacto, lo seguimos en redes. Fabiola, te queremos agradecer mucho que nos compartieras la información. Fabiola Costa, oficial nacional de Alianzas Corporativas de UNICEF, saludos y buenos días. Gracias, Fabiola. Buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta pronto. Y seguimos con más información. Bueno, vámonos exactamente, como decías, ahora de carácter internacional, para hablar de una de las ferias de turismo más importante del mercado asiático, y es que con el objetivo pues de fortalecer la actividad turística, México participa en esta feria 2026. La secretaria de Turismo se ha convertido en nuestra embajadora a nivel mundial para llevar toda la oferta que ofrece México, destinos de sol, de playa, de pueblos mágicos, para todos los gustos. Está en gira de trabajo por el país asiático. La agenda oficial que está presentando pues tiene que ver con Visit México, arróbenlo ahí para que le echen un ojito. Son las principales plataformas también digitales en China. Una ausencia de México de 8 años y ahora es muy importante este regreso. Así es, y es que mire, también la titular de la Secretaría de Turismo pues señaló que esta estrategia va a permitir construir una comunicación directa y permanente con viajeras y viajeros de China, mediante contenidos diseñados precisamente para sus intereses, hábitos de consumo y formas de interacción digital. Como parte de estas actividades de promoción, la titular de Sectur también encabezó una presentación de destino, así lo llaman, ante turoperadores chinos, donde ha destacado la diversidad turística, cultural y gastronómica de México. Imagínense un mercado como el chino, 1,000 millones de chinos, mercado potencial para México, así que pues ahí está la oportunidad de diversificar el sector turismo, la industria sin chimeneas. Y es que aparte justamente que veníamos del tianguis turístico, Lupita, nos comentaban allá que China es uno de los principales compradores del turismo en nuestro país, entonces por supuesto que es importante que se habiliten todas estas herramientas para que sigan visitando también México. Así es, siempre los vemos con presencia en todas partes. Ediberto Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días, Angélica, Guadalupe, ¿ustedes cómo están? Audiencia del 11. Hola, Edith. Bueno, pues bien, esperando la información internacional. Así es, pues vamos a comenzar con la información del mundo y comenzamos en Estados Unidos porque el Departamento del Tesoro investiga a algunos participantes de las diversas organizaciones civiles de izquierda que en marzo pasado se dirigieron a Cuba para de alguna manera apoyar a estas personas que viven una crisis por los bloqueos estadounidenses. También intenta determinar este Departamento del Tesoro
si violaron o no sanciones estadounidenses. Vamos a ver. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro inició una investigación sobre si la conocida activista Medea Benjamin, coordinadora del grupo Codpink, y el periodista Hassan Piker violaron las sanciones impuestas contra Cuba por la administración Trump. Se les investiga también si financiaron, coordinaron y enviaron mercancías a Cuba, que sobrevive bajo un férreo bloqueo económico, comercial y petrolero impuesto por la Casa Blanca. Fueron citados a comparecer por el Departamento del Tesoro en Washington, D.C. Ambos estadounidenses viajaron en marzo a Cuba en el convoy Nuestra América para donar ayuda humanitaria destinada a hospitales pediátricos en la provincia de Holguín. Además, participaron en una asamblea en La Habana contra el bloqueo y en solidaridad con Cuba. Nosotros tenemos una gran delegación. Estoy muy orgullosa de que la hayamos convocado desde Estados Unidos, incluyendo a gente de Massachusetts, que siempre está del lado del trabajo contra las sanciones. Por su parte, el grupo de congresistas afroestadounidenses, todos demócratas, exigió al presidente Trump levantar el bloqueo petrolero que impuso contra Cuba el pasado 29 de enero. La misiva, firmada por la congresista demócrata por Nueva York, Yvette Clarke, a nombre del grupo, precisa que el bloqueo petrolero decretado por Trump en enero pasado ha provocado constantes apagones que impactan negativamente a la red de hospitales cubanos. A consecuencia del bloqueo, que incluye que Cuba no puede comprar suministros ni tecnología para hospitales, la tasa de mortalidad infantil pasó de 4 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2018 a 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos en 2025, un incremento del 148%, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Bueno, y nos vamos a más información del mundo porque agentes del ICE sometieron a manifestantes que protestaron en apoyo a las huelgas de hambre de personas detenidas en instalaciones de la agencia federal, donde bloquearon la entrada al Delaney Hall en Newark, New Jersey. Esto allá en Estados Unidos. Tanto en Bolivia continúan las marchas de obreros campesinos y transportistas para exigir la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz, un aumento salarial de emergencia y el fin de su política económica neoliberal, que hace unos minutos incluso Paz dijo que iba a recortar a la mitad todo el salario de su gabinete. Los manifestantes, en su mayoría indígenas, intentaron tomar el Palacio de Justicia y la Plaza de Armas en La Paz, la capital del país, pero fueron reprimidos por la policía, que los dispersó con gas lacrimógeno. Al menos 30 personas resultan heridas. En diversas regiones, los mineros mantienen bloqueos en carreteras, lo que ha causado la tardanza en la entrega de productos básicos en distintas localidades. Ahora nos vamos a Brasil porque Luis Ignacio Lula da Silva fue sometido a un tratamiento preventivo de radioterapia luego de ser diagnosticado con cáncer de piel en etapa temprana. El presidente mantendrá sus actividades cotidianas sin restricciones, a la par del tratamiento para prevenir aparición de nuevas lesiones en la piel, mientras se mantiene en la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las cuales, pues al parecer, lleva una ventaja. Nos vamos ahora a Chile porque un sismo de magnitud 6.9 sacudió la ciudad de Calama y alrededores del norte de este país. No se reportan daños materiales de consideración, aunque las autoridades suspendieron las clases para evaluar posibles daños de edificios públicos. Y en Panamá, la provincia del Colón se sumió en la oscuridad debido a una desconexión en la red de transmisión eléctrica que colapsó el tráfico vehicular y el transporte. La empresa de transmisión eléctrica ETESA envió cuadrillas de técnicos para reanudar el servicio, pero las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que están ocurriendo en el país han obligado a la suspensión de las labores de reparación. Al menos 29,000 usuarios que se han quedado sin electricidad, sin energía eléctrica. Y de ahí nos vamos a Galicia, España, porque varios de los gallegos que participaron en la Global Summit Flotilla comparecieron tras poder llegar a su ciudad natal, donde narraron la violación a los derechos humanos
que han vivido por 3 días y que señalaron revivieron a su llegada en el aeropuerto de Bilbao, luego de que hayan sufrido cargas policiales y fueron detenidas 4 personas de la tripulación. También denuncian las condiciones que sufrieron durante su detención, aunque incidieron en que estas no son ni la mínima de lo que sufre la población palestina. Y bueno, a pesar de la tregua vigente entre Estados Unidos e Irán, el ejército estadounidense atacó presuntas plataformas iraníes de lanzamientos de misiles y navíos musulmanes ubicados al sur del país. Así lo informó el portavoz de mando central del ejército, Tim Hawkins, quien ha referido en varios ataques como defensa propia. Uno de estos ataques ocurrió en momentos en que las delegaciones de ambos gobiernos afinan un eventual acuerdo definitivo de paz, y el pacto, cuyos detalles aún se discute, reconoce a Irán el control del estrecho de Hormuz y establece un lapso de 30 días para el paulatino retorno de la navegación de barcos de todas las naciones, además del retiro de buques de Estados Unidos de la zona, los cuales bloquean los puertos iraníes. Por su parte, Irán confirmó que ambas partes han concluido gran parte de los temas sujetos a negociación, al subrayar que se afinan detalles de un acuerdo de paz definitivo en Líbano, pero aseguró que aún no se firmará hasta que se acuerden todos los puntos. Es parte de la información que tenemos en el mundo. Guadalupe, Pues mensajes Angélica. contradictorios, Eddie, con esto que nos platicas y que con lo que estás finalizando, con lo que pasa en Irán, pues estos ataques de Estados Unidos o presuntos ataques, cuando hay en puerta pues un posible acuerdo ya de paz. Y también lo que está pasando en Bolivia, Eddie, porque las protestas pues siguen sumando semanas, siguen acumulando este descontento, se está pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Él había anunciado previamente que pues incluiría incluso algunos sectores sociales para que pudiera de alguna forma pues calmar estas protestas, pero por otro lado, con esto que nos informa Cedi, pues también la policía está dispersando a los manifestantes con gas lacrimógeno, entonces es contradictorio. ¿Se sabe si existe pues algún acercamiento, Eddie, que pudiera llevar a la solución de este conflicto, de estas manifestaciones? Pues hasta el momento creo que una de las principales protestas y por las cuales también se está movilizando la gente es definitivamente el rechazo al gobierno de Rodrigo Paz, que pese a todas estas maniobras que él intenta por varios modos revertir, pues definitivamente una de las cuestiones que ellos buscan pues es su destitución, además de que dentro del país pues se están gestando nuevas organizaciones de indígenas, transportistas, estudiantes, campesinos, personas que se dedican al campo y que de alguna manera pues están viendo cómo la crisis les va a afectar. De alguna manera, uno de los combustibles que está ahorita en crecimiento económicamente hablando es la aerolínea es uno de los combustibles que ha subido de precio al 186% y esto pues marca una trascendencia porque pues ya no se puede costear por parte de las personas que están sufriendo estos aumentos. Bien, Eddie, pues ahí está la información, seguimos pendientes, gracias y buenos días. Al contrario, que tengan muy buen día. Igual para ti, seguimos. Itzel, buenos días, con la ciencia, adelante. Hola, Itzel. Hola, ¿qué tal, Lupita, Angie? Muy buenos días. Pues vamos primero a Francia, vamos a conocer a un herbívoro del pasado llamado camarosaurio. ¿Les parece si veamos la siguiente historia? Cada uno de estos huesos ha contribuido a reconstruir la fisonomía del camarosaurio, un herbívoro que caminó con firmeza donde hoy es la región norte de Francia. Llama la atención no solo por su altura, sino por su osamenta. En el cuello tenía una serie de cavidades denominadas cámaras que facilitaban su movilidad, por eso se llama camarosaurio. Lo explica Laurent Crepin, jefe de colecciones del Museo de Angoulême. Básicamente es un diplodocus. El camarosaurio es su pariente.
Pertenece a una familia estrechamente relacionada con el Diplodocus, el que se encontró en Nanyang. Mide 20 metros de largo y pesaba hasta unas 20 toneladas. Fue localizado hace 16 años en un yacimiento arqueológico del distrito de Coñac, donde se han registrado otros especímenes del periodo Jurásico. Habría vivido hace 140 millones de años. La especie, al parecer, desapareció porque no logró adaptarse a los cambios en el clima. Este ejemplar llama la atención por sus estructuras óseas muy bien conservadas. 3D pour essayer virtuellement de voir si... Es realmente excepcional tener una dentadura tan completa. De hecho, ya tenemos más de la mitad, más del 60% de los dientes. En total, el individuo debe tener aproximadamente entre 60 y 70. Esta es la primera vez que se muestran los diversos hallazgos óseos del camarosaurio en el Museo de Angulema. Aquí tienen una colección de huesos, principalmente de la pelvis, la caja torácica y parte de las extremidades del Camarasaurus. Aquí, por ejemplo, tienen la escápula, también conocida como omóplato, que es una pieza verdaderamente excepcional, conservada en su totalidad. Revela las imponentes características de este ejemplar que enriqueció el esplendor jurásico en la región norte de Europa. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, vamos a hablar ahora del hantavirus, porque se registró un nuevo caso de hantavirus en una de las personas que viajaba en el crucero del Atlántico y que se encontraba hospitalizada en una clínica de Madrid. Esto lo informó el Ministerio de Sanidad de España, así lo destacó también en X la persona que se encontraba bajo vigilancia clínica, y ahora fue movilizada a otra unidad donde se tendrá pues más control de este confinamiento. Recientemente también la Organización Mundial de la Salud informó que este virus de la variante andina contagió a 11 personas, de las cuales 3 fallecieron. Y bueno, con este paciente serían en total 13 casos identificados. Bueno, vamos a cambiar también a otra información sobre las altas temperaturas a nivel mundial y específicamente en Europa, porque se registraron este lunes altas temperaturas como parte de una onda de calor, específicamente en Heathrow. Aquí se registraron 33.5 grados Celsius de temperatura. Y es importante señalar que este es el registro más alto de mayo para este lugar, entonces rompió un récord, que esto pues es significativo cuando vemos estas temperaturas altas a nivel mundial. Y bueno, como les mencionaba, esta cifra por sí solo quizá no dice mucho, pero recordemos que recientemente también la Organización Meteorológica Mundial publicó un reporte en el que resalta que el 95% de Europa presentó una temperatura por encima de la media durante el 2025. De hecho, también recientemente informaron que Europa era el lugar que se estaba calentando más rápido que el resto del planeta. Algo que ilustra el avance del calentamiento global y, bueno, como lo hemos también mencionado en este espacio, la vulnerabilidad del continente. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar del ébola. En tanto se incrementan las medidas preventivas y de atención en la República Democrática del Congo y también en Uganda, uno de los retos más importantes que tiene que ver con este asunto sanitario es el manejo de cadáveres. En el reporte más reciente de la OMS indica que suman 220 las personas fallecidas tras las 2 semanas de brote. Sin embargo, ya ha habido algunas dificultades con familiares que buscan realizar los ritos, las tradiciones de sepelio de una manera regular y sin protección. Hace unos días incluso familiares provocaron un pequeño incendio en torno a una clínica, precisamente en protesta a que no pudieron identificar a la persona fallecida y tampoco pudieron despedirse directamente de ella. Recordemos que también en la pandemia de la COVID, pues fue algo que también pasó, no se podía estar en contacto con la persona y pues esto también representa un reto pues cultural y también humanitario. Y bueno, también las autoridades sanitarias buscan convencer a las personas a limitar los contagios a fin de abatir estos contagios. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom,
visitó de hecho este martes a la República, visitó este país, la República Democrática del Congo, para poder visualizar el panorama y dar avance a este seguimiento también de los casos que ya se han detectado. Y bueno, este brote actual de ébola en África está causado por una cepa llamada Bundibugyo. Esta variante recibe su nombre porque fue identificada por primera vez en una región de Uganda con ese nombre. Esto fue en 2007, entonces a diferencia de la cepa principal llamada Zaire, esta es una variante muy común y agresiva. Y en el caso de la variante Budibungo es mucho más rara. Recordemos que pues, los virus mutan y al mutar, entonces se crean nuevas variantes. Y estas variantes, pues no, digamos que tienen que ser descritas para saber cómo actúan. Y también recordemos otra cosa fundamental en el caso de las enfermedades infecciosas, es que no actúa, digamos, de manera igual en todas las personas. Entonces, si dependiendo de cada persona tiene su propia historia clínica, pues bueno, este virus puede también afectar de diferente manera. Entonces, en el caso de la variante Budibungo es mucho más rara, pero la gran alarma actual se debe a que no existen vacunas ni tratamientos de la variante Zaire también para combatirla. Eso todavía, digamos, pues está todavía analizando. Y bueno, ¿en qué se diferencian estas dos variantes? Bueno, ambas cepas tienen un genoma que difiere en más del 30% y hace que una proteína superficial que actúa como una llave para infectar las células también sea 35% diferente. Esto que le llamamos llave son proteínas. Recordemos que ¿se acuerdan que en pandemia veíamos estas imágenes del virus, ¿no? Y había una especie como de una Y que decían que era una llavecita para que pudiera entrar este virus a nuestro sistema inmunitario. Bueno, esas llaves son proteínas, entonces digamos son variantes en los genomas que diferencian a cada uno de estos genomas para que entre el virus a nuestro cuerpo. Por eso son tan importantes las proteínas al momento de hablar de virus. Y bueno, esta diferencia de las vacunas diseñadas para Zaire no reconocen ni bloquean al virus Budibungo. Entonces, bueno, esta fue la información también. Bueno, pues nos diste toda la cátedra, Itzel Gómez Gurrola, de los virus, de cómo definitivamente nos remite a la experiencia de pandemia, de ahí las medidas que se han adoptado, ya tenemos la experiencia y hablamos a nivel mundial de la higiene, las medidas que tenemos que tener en lo individual y en lo colectivo, y sobre todo creo que también reconocer lo que se está haciendo en la República del Congo en el ébola, en el caso de ébola, y del hantavirus en España, porque cuando salieron las personas que viajaban en este crucero y se les aisló de manera preventiva, muchos decían, pero si yo no tengo nada, yo me siento bien. Qué bueno que se aislaron y que hoy, mira, dentro de los casos que estaban aislados y afortunadamente en vigilancia, se detectan estos brotes. Esa es la medida preventiva que creo que a nivel mundial tenemos que adoptar. La prevención, como decían por ahí, pues es lo que nos puede rescatar y es lo que nos ayuda a evitar que esto se propague. Los dos virus. Sí, así es. Creo que lo más importante es también tomar estas medidas para evitar el contagio y así pues reducir este riesgo que es latente y bueno, también conocer las diferentes vías de transmisión, cómo son los virus, cómo se comportan, sobre todo cómo se transmiten, también es crucial para que podamos tomar esas medidas y también seguir todos estos protocolos que son fundamentales pues para salvar vidas. Itzel, pero acabas de decir algo muy importante que es informarnos, porque lo que nos compartías también tiene que ver, por ejemplo, con que han incendiado incluso centros en donde tratan a personas con esta enfermedad, hablando específicamente del ébola. Y pues ya la misma Organización de las Naciones Unidas está alertando que hay campañas de desinformación, particularmente con lo que tiene que ver con el ébola, porque si bien pues hay casos confirmados, ya nos dabas las cifras, muertes desafortunadamente también confirmadas,
pero hay una campaña de desinformación particularmente que tiene que ver con la transmisión, bueno, pues con el contagio, con el tratamiento de la enfermedad, incluso pues hasta las personas que fallecen, que pues está llevando también a que se comporten o haya acciones, actitudes que pues no corresponden a lo que realmente está pasando a nivel sanitario. Sí, creo que estos escenarios que tú planteas, Angie, son muy frecuentes. También lo vimos en pandemia, ¿no? Esta desinformación de tomar medicamentos o tomar sustancias que eso va a mejorar la enfermedad, pues muchas veces no está basada en ciencia y pues es fundamental también informarse, estar también atentos y atentas a las fuentes de información que nosotros consultamos para que podamos tomar esas decisiones que realmente ayuden y no perjudiquen. Y está el otro elemento también, pues, humanitario, social, que pues es el despedirse, ¿no? También de las personas o quienes están contagiadas, pues hay que tener otro manejo diferente para que no haya y no exista también otro tipo de riesgo. Sin embargo, pues se puede hacer siempre y cuando se sigan todas las medidas adecuadas y sobre todo, pues también tomar en consideración pues las fuentes oficiales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, está también la Organización Panamericana de la Salud en nuestro caso, ¿no? Entonces, pues estar siempre pendientes de estas medidas para que no se caiga en esta desinformación también y pues poner en riesgo la salud, porque muchas veces también el hablar de sustancias, medicamentos que pues no hay evidencia para la cual se tengan pues esta seguridad que realmente pueda beneficiar al paciente o a la paciente, pues eso es también, digamos, pues esencial y crucial también. ¿Hay vacuna, Itzel, en el ébola para alguna de estas dos variantes que decías, Budibungo y Zaire? No, todavía no hay vacuna. Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Itzel, te mandamos abrazos, seguimos en comunicación, buenos días. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Saludos. Igual para ti, pues ahí está el tema, la información es básica y mira, nosotros lo vivimos directamente aquí en México con el tema de la COVID-19, empezamos a conocer incluso lo que significaba, por qué había surgido, los mitos que había en torno a su origen, que estaban relacionados incluso con el tema del murciélago allá en China, en fin, y todo eso se ha venido pues deconstruyendo y hemos tenido acceso a información importante y creo que eso es lo que ahora nos permite tener un campo de acción para saber qué hacer. Aquí en México las autoridades han sido muy claras sobre la presencia de estos dos virus, tanto el hantavirus como el ébola. Así es, y lo que decías muy importante y especificaba Itzel, siempre acercarnos a la información oficial, no estar pues informándonos solo a través de redes sociales, sino de la información que emite la propia autoridad sanitaria, ya lo decía ella, y corrijo, por supuesto, es Organización Mundial de la Salud, no es la ONU ahorita, sino es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y en el caso de nuestro país, como bien lo dices, Guadalupe, pues es la Secretaría de Salud la que tendría que estar emitiendo en caso de pues una alerta sanitaria en caso de este virus o cualquier otro, como ha ocurrido por ejemplo en el caso del sarampión. Por lo pronto vámonos ahora a temas de la Ciudad de México que tienen que ver pues con este sistema de cuidados que ya se ha venido planteando aquí en la capital del país. Arrancó ya la entrega del programa Ciudad que Cuida a Quien Cuida. Es un esfuerzo que está buscando reconocer y también al mismo tiempo, que aunque no lo crean, sí es muy importante, remunerar el trabajo de las personas cuidadoras. Hay casos, y el auditorio quizá lo conozca de manera cercana, donde tú realizas la labor de cuidados y de verdad el paciente se encuentra con las condiciones que pudieran ser las mejores, pero la persona cuidadora de verdad termina agotada y más se trata de un solo integrante de la familia sobre quien recae esta labor. Y miren, Ciudad que Cuida a Quien Cuida es una importante iniciativa donde además va a haber remuneración económica. Exactamente, es importante esta remuneración. Va a entregar a 5,000 personas este 2026, 2,000 pesos de manera bimestral. Será otorgado porque, como bien dices, Guadalupe, pues regularmente todo este trabajo recae en las mujeres, personas también entre 18 y 56 años de edad que se dediquen al cuidado de una o más personas con un muy alto grado de dependencia, como personas adultas mayores con discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas.
Y ahí viene la importancia de la otra parte del cuidado. Está bien, asumo el papel de cuidador, pero también yo necesito atención. Y este programa en la Ciudad de México lo que está tratando de hacer también es desarrollar distintas formas y talleres que promuevan el desarrollo integral físico y mental. Súper importante, la salud mental del que cuida. Habrá clases de natación, danza, música, entre otras actividades. Sí tiene que haber espacios para las y los cuidadores en este tipo de atención. Y que incluso ya lo veíamos con las utopías que hemos presentado, que Sí. se han inaugurado. Hay espacios muy específicos precisamente para este Sistema Nacional de Cuidados. Por lo pronto, pues vamos a seguir hablando ahora de temas de salud. Y es que hay una campaña nacional de vacunación, les hemos dado cuenta de ellos, y las autoridades sanitarias han informado que del 25 de abril al 22 de mayo se han aplicado ya 6.6 millones de vacunas en todo México. Esas largas filas sí nos gustan para aplicarse las vacunas, para atender el llamado de las autoridades, estar inmunizados. Además, nos han explicado una y otra vez que no importa si te aplicas la vacuna del sarampión, también te aplicas la del herpes, te aplicas la que te toque, y dependiendo también de tu edad, desde los más chiquitos hasta las personas ahorita mayores, en el caso del sarampión, recuerden, hasta 49 años, o si de plano no se acuerdan, perdieron su cartilla, no la tienen a la mano, no importa, hay que vacunarse. El esquema básico y el complementario es lo que se está aplicando: rubeola, además del sarampión, tétanos, neumococo, hepatitis B, el virus sincitial, que nos dieron una explicación muy profunda en la mañanera, que está dirigido a las mujeres embarazadas para que su bebé esté protegido cuando ya pues esté en otra etapa de la gestación. Está dirigido a estas mujeres que, además de su esquema básico de vacunación, necesitan también esta vacuna sincitial. Y a propósito de ello, pues la misma Secretaría de Salud sigue reiterando esta invitación a toda la población. Hay diferentes vacunas, como ya lo acabas de mencionar, que aplican para diferentes personas. Se pueden acercar a su clínica más cercana, a los centros de salud incluso un poco más grandes. Sigue habiendo módulos itinerantes. El asunto es vacunarse, protegerse a sí mismos, proteger a su familia y, por supuesto, protegernos como comunidad. Va a seguir todo el mes de mayo. Y miren, sabemos que somos sede del Mundial, ya viene en un par de días, y sí que ha preocupado el tema de los contagios en tema de sarampión, y ahora pues le sumamos este asunto también del ébola. Pero las autoridades han estado muy atentas, han sido muy claras también en precisar que no estamos frente a una emergencia en el caso específico de México, pero no lo queremos estar. Y por ello la invitación es constante a las personas que nos encontramos en territorio nacional para que nos vacunemos, y también para desarrollar una campaña para las y los visitantes. Tan solo en Ciudad de México se estima que podrían venir 5 millones de personas turistas a ver el partido inaugural y los demás que tengan espacio en esta capital, también además de hacer turismo deportivo, cultural y todo lo que ofrece la ciudad. Entonces, este movimiento de personas, pues lo que trata es de que los espacios estén lo suficientemente sanitizados para poder tener un mundial sin mayores consecuencias. Así que medidas preventivas las hay. Los contagios del ébola, por ejemplo, dicen las autoridades, durante esto que viene ya, el Mundial 2026 en Ciudad de México, inician con una campaña de vacunación en aeropuertos y terminales de autobuses, y la fecha ya en puerta, la próxima semana, que esto es fundamental. El 3 de junio va a iniciar esta campaña en todos los puertos de entrada a Ciudad de México. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, precisamente habló de esta situación, de cómo va a iniciar esta campaña a partir, como lo dices, del 3 de junio, pero por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a enlazar a la conferencia matutina como regularmente lo hacemos en este espacio? Vamos a esta Palacio Nacional.